Recording is on. Podemos empezar la sesión, ¿eh? Ya. Bien. Pues buenas tardes Está grabando. a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Y bien, iniciamos la tercera cápsula del curso que versa sobre el uso del lenguaje en el ámbito profesional y laboral. Y de todo el periplo que acabaremos haciendo, el camino que recorreremos, esta es la tercera cápsula que versa sobre literalmente el lenguaje como vehículo del pensamiento. Bien, en las dos primeras cápsulas empezamos por un recorrido histórico, o sea, dónde está la génesis del lenguaje. En la segunda empezamos a ver las utilidades ya en un momento actual o contemporáneo. Y tal como adelantamos en la segunda cápsula, hoy nos centraremos en la magnitud del desastre. Si hemos reconocido la necesidad, la perentoria necesidad de disponer del lenguaje para que nuestro pensamiento pueda armarse, pueda vehicularse, para que nuestro lenguaje establezca puentes en dos direcciones. Lógicamente, también lo apunté en la anterior cápsula, empezaré diciendo, y lo voy a leer literalmente porque es una definición recurrente, corresponde decir que la comunicación es fundamental para el cuerpo social, para la estructura social. Y si falta, si no es adecuada, si no es suficientemente frondosa, no servirá para el entendimiento mutuo, y eso nos llevará pues a un bloqueo, a un bloqueo. Les decía que iba a leer, ¿no? Bien, pues si hablamos de bloqueo y de necesidad de desbloquear, de generar nuevas dinámicas, la afirmación que debemos hacer de forma categórica es que la comunicación es el proceso por el cual los individuos se transmiten mutuamente información, ideas, actitudes y emociones. Y bien, habiendo leído en tal sentido, es el elemento básico para la realidad humana, para la organización humana. Bien, esto queda muy bien. Parece una reflexión muy sesuda, pero lo que no debemos olvidar, y voy a literar, no debemos olvidar, es que es base de cualquier actividad humana. Así que como planteaba en la segunda cápsula, hoy vamos a hablar de lo que hemos perdido y de la necesidad, también lo dije en la anterior cápsula, de volver atrás para poder avanzar. No hay que caer en el pesimismo ni en un determinismo fatalista, pero hay que ser muy pragmáticos, debemos ser muy pragmáticos. Y miren ustedes, hoy vamos a hablar de lectura. Bueno, ¿y esto tiene mucha trascendencia? Bueno, pues toda. Porque puestos a teorizar sobre la teoría de la comunicación, pues bueno, hablaremos de la simbología, de la lexicología, de la semiología, de la semiótica. Pero de nada sirve conocer las disciplinas que nos llevan a un conocimiento o una posibilidad de conocimiento y, por tanto, estudio del lenguaje si no tenemos lenguaje. O sea, las bases teóricas son interesantes, pero es la realidad práctica lo que realmente nos arma. Ya lo he dicho al principio. O sea, si tenemos pensamiento, tenemos que tener la capacidad de expresarlo de forma adecuada. Bien. Hablemos de desastres, lo he dicho al principio. Hoy
en este territorio que se llama Estado español, a datos de la Real Academia de la Lengua de 2020, descubrimos que la media de palabras que utiliza un ciudadano medio no supera las 1000 palabras. Bien, 1000 palabras pueden parecer muchas o pocas. Bueno, es evidente que son suficientes para comunicarse, pero a lo mejor no para entenderse. Bien. Pero es que hace solo, estamos hablando del 2016, la media se estimaba en unas 1500 palabras. Y ahora, si me permiten hacer una proporción, he de decirles que, en concreto, la lengua castellana, y podremos tratar también las otras 3 lenguas oficiales del Estado, pero en concreto, el castellano tiene más de 250.000 vocablos, de los cuales en una trayectoria muy amplia de vida y con otro sistema educativo y relacional socialmente hablando, un adulto llegaba a acumular no más allá de las 20.000 entradas, de las 20.000 palabras. Pero eso era antes. Ahora lo que tenemos es una sangría que no permite la acumulación. No hasta esas 20.000, es que ni hasta las 5.000, que sería el baremo, vamos a decir, propios de una persona preparada y culta. Bueno, pues ese sería el techo. Si partimos de esa situación, observaremos que, hombre, con 1000 palabras yo puedo ir a comprar el pan, puedo llevar el coche al mecánico, pero posiblemente cuando me encuentre en una tesitura compleja, primero no entienda el mensaje probablemente y tampoco sea capaz de expresar mi reacción ante el mismo. Por lo tanto, como he dicho, nos tendremos que ir atrás para avanzar. Y hoy toca hablar de cómo recuperamos fuerza, cómo recuperamos músculo para que nuestra posición social, y cuando me refiero a, digo posición, me refiero a en qué medida somos capaces de posicionarnos como ciudadanos, como sujetos útiles, a través del lenguaje. Bueno, pues hablaremos de lectura. Y miren ustedes, si la cuestión es importante, incluso grandes literatos que no auspiciaron, sino que hicieron planteamientos distópicos, o sea, de futuros desastrosos, no descubrieron, sino que perseveraron en una idea, y es que la mejor manera de inhabilitar a un cuerpo social es robándole la capacidad de expresión. No me voy a inhibir, me apetece el hacerlo. Yo quiero recordarles hoy que en la evolución que haremos durante el curso, yo les invito a que compartan estos días no voy a decir trabajo, sino de disfrute. Para mí lo es, espero que para ustedes también. Trinquen, un verbo que tiene origen naval. ¿Ven? Aquí estamos en una cosa. ¿Qué significa trincar? Todo el mundo piensa que coger dinero de forma irregular. Bueno, pues no, trincar es coger un cabo y trincarlo en el aparejo. Bueno, ¿sirve de algo? No lo sabemos, pero de dónde venimos es importante. Pues las palabras también tienen origen y tienen utilidad presente. Pero si no las conocemos, se desvirtúan. Por lo tanto, no tenía previsto esto, pero trincar ahora resulta que es sinónimo de robar. Y trincar, en origen, es asegurar. Es decir, hacer un aparejo más firme, más adecuado. Bien, perdón, me he tomado una licencia. Ruego que hagan uso de su paciencia con este ponente. Bien, hablemos de literatura. Seguiremos avanzando, luego en cómo recuperar el lenguaje y así capacidad relacional y, al final, conocimiento mutuo. Hoy les recomiendo 4 libros muy concretos, archiconocidos, porque incluso se han adaptado cinematográficamente, teatralmente también, y son, de George Orwell, ya archiconocido, 1984, sobre este volveré ahora en un momento,
El siguiente es Rebelión en la Granja, del mismo autor. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y un libro también importante que también ahora, al reflexionar sobre el lenguaje, nos puede resultar útil, que es El proceso de Franz Kafka. No entraré en desarrollar el contenido, las tesis de todos los libros, pero sí les apuntaré que en el caso, por ejemplo, de 1984, quizá la más conocida, de eso que llamamos el género, Dios mío, miren ustedes, es que a veces se me va la cabeza. Distópico, perdón. Distópico. Sí, corregido. La tesis de Orwell es que, bueno, se crea una neolingua en la que lo que se hace es que la gente tenga menor capacidad de entendimiento en base a no saberse o no poderse expresar. Bueno, si salto también a 451 de Bradbury, nos estamos encontrando con una gente que quema las bibliotecas para que la gente no pueda leer, de ese modo no asimilar nuevas palabras y así no protestar. Eso antes sí puede parecer así explicada, muy simplona, pero que, bueno, nos explica mucho nuestro tiempo a la hora de entender el lenguaje. Y respecto al proceso de Kafka, bien, no estaríamos hablando de lenguaje, pero lo que sí sucede es que a un señor se le detiene, no se sabe por qué y nadie le explica nada. Lo que se le crea es una angustia vivencial y un sometimiento, porque es que tampoco es capaz de defenderse de forma adecuada, preguntando adecuadamente, para la redundancia, el motivo por el cual se le reprime y se le introduce en un proceso judicial, en principio sin causa aparente. Literatura, lenguaje, propuesta. Este ponente lo deja aquí y opten ustedes en voluntad propia, si así lo consideran. Bien, 1000 palabras, un ciudadano medio del Estado español. Bueno, ¿cuántas palabras tiene el castellano? Bueno, pues de uso habitual y de conocimiento actual, 90.000. Pero es que tienen, lo he dicho antes, 250.000. Pero es que si nos vamos al catalán, al gallego y al euskara, nos encontramos en una proporción igual. Y peor aún, porque es que en las zonas o territorios que son bilingües, o pueden serlo, no se incrementa el volumen de palabras. Estaríamos en un porcentual similar. Porque muchos de los términos, aunque sean en lengua diferente, son compartidos. Bien. Ustedes en el futuro, disculpen, me voy a reconvenir, asisten a este curso en la voluntad de progresar en el uso del lenguaje para que eso les resulte útil en su ámbito cotidiano, laboral o profesional. Pero bueno, para llegar a ese punto tenemos que construir en el ámbito privado, subjetivo, en el privativo. No porque nos aislemos, sino porque ese trabajo, lo apunté también en la segunda cápsula, no es gratis. Tenemos que focalizarnos porque si hay algo que se ha conseguido en el momento actual es la relación comunicativa, visual, auditiva, vocal, en base a conceptos muy cortos, supuestamente muy sintéticos, pero que se han ido descargando progresivamente de semántica, es decir, de significado. Es más, si somos o queremos seguir siendo deterministas y fatalistas, nos podemos encontrar con personas que pueden acumular en su cuenta idiomática, lingüística, muchas palabras, pero que solo conozcan una o a lo sumo 2 semánticas, es decir, 2 significados. Eso que en los diccionarios pone acepción. Pues bueno, a lo mejor se quedan con una o con 2. Bueno, ¿cómo ampliamos incluso el valor de lo que ya tenemos? No es lo que tengamos que incorporar, sino de lo que ya tenemos. Ejercitando de forma habitual, no voy a decir obsesiva, pero sí habitual, el hecho lector, la práctica lectora. Por lo tanto, hoy vamos a proclamar, voy a proclamar, a ver si me lo permito,
La necesidad de que cuando ustedes avancen en el conocimiento del lenguaje, supuestamente yo pueda acompañarles en ese camino para su utilidad práctica, en paralelo hagan un esfuerzo en sumergirse en la lectura. Permítanme, si no la ironía, el caerles un poco mal con lo que les voy a decir ahora, pero que a lo mejor, claro, ya personas adultas deberíamos haber empezado antes. Pero bueno, nunca es tarde. Y esto es cierto, o sea, porque si hay algo que tiene de bueno la lectura es que puede iniciarse en cualquier momento. Y créanme, incluso los libros que no les gusten, incluso los libros que no les resulten gratos, pueden ser perfectamente la puerta a otros que sí lo sean. Por una sencilla razón, porque en el momento que detectamos el disgusto ante algo que observamos, leemos e interiorizamos, si ustedes le dan la vuelta, se darán cuenta de que aquello que no les gustó, igual les requiere buscar algo que sí les resulte grato. No perdamos la oportunidad. Y ahora, en el salto hacia atrás, que no involución, sino en el salto hacia atrás, invitaría también a los asistentes y a aquellos que nos puedan escuchar a posteriori a que introduzcan el hecho lector en la más tierna edad de sus vástagos, si lo tienen, o de sus sobrinos, o de quien corresponda. Pero hagamos esa propuesta lo antes posible. ¿Qué sucede en los sistemas, en el sistema educativo que reconocemos como propio? El hecho lector es un hecho imperativo. Se evalúa. Forma parte de los contenidos de una asignatura, pero no las acompaña. No acompaña a la asignatura el hecho lector. El hecho lector es el sustrato, debería ser, el sustrato de aquello que se desarrolla en eso que llamamos formación. El lenguaje en el ámbito profesional y laboral. Muy bien. ¿Ven? Ya el título del curso es erróneo, porque el lenguaje puede hacer propuestas que mejoren, nos acompañen, nos permitan crecer en eso que llamamos la actividad laboral o profesional, pero sin ninguna duda no se practica en el seno de la empresa, no se desarrolla en la voluntad profesional. Es en el ámbito privado y diría que en el lúdico donde realmente se hace la buena cosecha. Piensen en una cosa. Aquí recibirán a lo mejor no, o sea, llegará el momento en el que seremos más concretos y estaremos hablando de técnicas aplicables. Hablaremos de negociación, de cómo plantear nuestro discurso, de qué significa el lenguaje no verbal, de cómo acompañamos nuestra palabra con nuestro posicionamiento físico. Bien. Pero será no demasiado fecundo el resultado si de forma instintiva y natural ya no llevamos en nuestro zurrón, en nuestra reserva, algo interiorizado. Si analizamos el entorno social en el que nos desarrollamos, estaremos todos de acuerdo de que los mensajes cada vez son más sencillos, más sintéticos. También lo dije en la cápsula anterior. Y aquellos que la escuchen, les pido disculpas si soy un poco repetitivo, pero es que son ideas que nos deben despertar un poco la conciencia o la inquietud, digámoslo así. Si no nos damos cuenta de que ya estamos en esa literatura distópica que nos vendía un futuro nefasto en base a una pérdida de capacidad de comunicación, mal vamos. O sea, tenemos que ir, insisto, otra vez hacia atrás para darnos cuenta de que tenemos que dotarnos de conocimiento. Da igual la disciplina, cual sea nuestro empleo, cual sea nuestra profesión, si no somos capaces de interiorizar
lenguaje y, por lo tanto, su carga semántica, seremos manipulables. Aquí introduzco una variable que tiene carga ideológica. También me sucedió en la cápsula anterior, pero es que el lenguaje nos hace libres. Alguien podrá decir, hombre, no sé, hay otros condicionantes. Si tengo problemas económicos ya no soy tan libre. Si estoy enfermo ya no soy tan libre. Sí, sí, pero por debajo, por encima de situaciones que puedan ser negativas, malas, el lenguaje nos permite posicionarnos más en el conflicto y en el problema que en una situación grata a la realidad. Hablaba de libros distópicos, les he hecho unas recomendaciones. ¿Por qué en esas novelas que hablan de futuros nefastos, malos, se habla de lenguaje? Porque la mejor manera de que un colectivo social no responda es quitándole la palabra. Si perdemos la capacidad de expresar nuestras inquietudes, nuestros deseos, esto es recurrente también, solo podremos gritar. Y cuando una sociedad grita, puede provocar, no, de hecho provoca que eso que llamamos las élites extractivas, dominantes, puedan argumentar que ante una masa informe que grita y solo grita o golpea, cabe la represión. Cabe la represión. Y esto es tan antiguo como el hombre. Pero se da la circunstancia de que, oh dioses, estamos en el siglo XXI. Oh dioses, tenemos un acceso directo a la información. El otro día hacía una broma recordando expresiones de mi hijo con aquello del señor Google que lo sabe todo. Bueno, sí, es verdad, tenemos la capacidad de acceder a la información de forma ilimitada, pero es que la información es información, no es conocimiento. Y aquí, estimados señores y señoras, es donde quiero incidir. De forma reiterada, lo sé, pero es que es necesario aliterar constantemente la misma idea. Si no tenemos lenguaje, seremos sometidos, sin más. Imagínense ustedes una apreciación negativa, ya que estamos en algo que va a desembocar en el ámbito laboral, una apreciación negativa por parte de un mando superior a nosotros, un compañero, un directivo, que en su caso sí, teniendo mayor conocimiento, nos plantea algo de forma imperativa y poco racional. Y nosotros, incapacitados porque creemos que estamos en una posición, que estamos supeditados, en definitiva, vemos al que la tiene de dominancia, hombre, no diré con respeto, incluso con miedo, ¿no? Bueno, ¿qué le digo yo a este hombre? Si es que cualquier cosa que le diga me va a machacar, porque es que yo no sé responder a eso que me dice. Además, que no entiendo ni lo que me está diciendo. Esto no es un teatro de tres reales. Lo que acabo de poner como ejemplo sucede cada día en cualquier ámbito de actividad. ¿Cuán diferente nos haría la cosa si, tal como planteé en la segunda cápsula, se tuviese como imprescindible, como algo imperativo, el acercarnos al lenguaje desde edades tempranas? Tendríamos capacidad de respuesta. No diré con eso que cualquier conflicto se solucionase hablando. Bueno, a lo mejor no. Pero lo que sí es cierto es que muchos se solucionarían hablando. Ahora, eso sí, la comunicación tiene que ser igualitaria. Y aquí ya no hablamos de clases sociales en función de realidad económica, sino estamos hablando de ser iguales en toda nuestra capacidad o nuestra realidad comunicativa. Esto será lo que ustedes tendrán que, ha sonado muy imperativo,
Esto es lo que posiblemente se extraiga, o ustedes puedan recoger como cosecha de este curso. La capacidad de posicionarse en base a conocimiento. Pueden ustedes pensar, ¿esto qué significa? O sea, ¿que tengo que estar todo el día estudiando letras o leyendo libros o tal? No. Es simplemente que se habitúen a la necesidad de disponer de mayores palabras, no digo mayores en cuanto a tamaño, sino mayor cantidad de palabras, para que puedan, de ese modo, ante cualquier tesitura, sea esta positiva o negativa, pero las negativas no podemos evitarlo, o sea, no lo vamos a negar, será estrictamente necesario, pueden ustedes hacer una posición de defensa de sus intereses, de su posición profesional, de su posición laboral, de forma adecuada. Sin dramas, pero bueno, hablábamos de determinismo fatalista, no lo voy a evitar, corresponde hoy. En esta tercera cápsula, ya que hablamos de vehículo del pensamiento, hay que incidir en ello. Literatura distópica, le quito el lenguaje a la gente, así no protesta. ¿No han observado ustedes de que, que eso que se ha dado nos hemos dado en llamar comunicación de masas, ya lo he dicho antes también, estoy reiterando, reduce el mensaje? Pero ¿ustedes realmente creen que todo el mundo reduce el lenguaje? No. Hay diferentes o algunas capas sociales que vamos a llamar dominantes, se reservan la capacidad del lenguaje, la atesoran y la utilizan como arma arrojadiza a un vulgo, a una base social. No lo estoy diciendo despectivamente, estoy simplemente como se nos puede ver como cuerpo social, como sociedad. Y entonces se sueltan solo las palabras que interesan, que sean escuchadas. Y normalmente son las más sencillas, para que no sean demasiado interpretadas. Y entonces traducimos el lenguaje, cuando tenemos poder, en el símbolo. Y sobre ese símbolo construimos un dogma, que normalmente se basa en el miedo y la prevención. Todo eso que estoy relatando ahora significa el lenguaje. Cuán diferente es una situación en la que una base social es capaz de entender, gracias a su gran cuenta o su gran reserva idiomática, estamos hablando de léxico y de semántica, gracias a esa acumulación es capaz de entender. Y ante lo que entiende, sea esto positivo o negativo, reitero, insisto, es capaz de responder. Cuando hablamos, cuando escuchamos, tenemos como primer objetivo y último el establecer relaciones. ¿Amorosas? No, señoras, señores, no va por aquí. Estamos hablando de otra cosa que también, pero no. Relaciones. O sea, somos, también lo dije en la anterior cápsula, estamos hablando de relaciones sociales porque somos animales gregarios. Si no sabemos comunicarnos, no reconocemos el mismo problema o la misma situación grata en otros y nos volvemos individualistas. Porque no sabemos comunicarnos. ¿Y dónde recalamos? En lo que es visible, en el signo. La semiótica va de eso. No entraré ahora a desarrollar una ciencia tan apasionante, no. Pero es el signo, el símbolo, el vehículo de alta gama, la aspectualidad en el vestir. Y eso se convierte en un lenguaje visual, pero es un lenguaje. Sin decir nada estamos diciendo, pues yo estoy en esta situación, pues yo no. Pobre cosecha es esta. Por lo tanto, lenguaje es también el bálsamo que de alguna manera, si no nos cura del todo, nos aliviará y nos permitirá reconocernos como iguales ante situaciones que son de interés común. De interés común. Si soy capaz de poner en mi puchero
donde tengo tantos ingredientes, una idea, aquello generará una nueva receta, una nueva mixtura. Y reconociendo el ingrediente como común a todas las ollas, vamos a decirlo así, perdón, me ha salido el ejemplo de esta manera, pues posiblemente seamos capaces de reconocernos como iguales ante una situación que es común. Yo soy un individuo, pero gracias a saber entender y comunicar, encuentro los espacios comunes que en definitiva redundan en beneficio del cuerpo social, de la sociedad. Pues de esto va el curso. No se trata de cambiar el mundo, sino de encontrar un lugar en él, que en definitiva acabará cambiando la realidad. Por lo tanto, 1000 palabras, no, señores, vamos a hacer un esfuerzo desde aquí. Les invito a que se acerquen a las librerías, se lo pidan a un amigo, da igual, que lean. Decía en la cápsula anterior, hay que leer hasta las etiquetas de los geles de baño, pues parecerá una estupidez, pero este ponente no se lo quiere ahorrar. O sea, cualquier acercamiento a la lectura, toda información. A veces en debates, tanto en mi ámbito profesional como en el ámbito social, reconozco que me pillo a mí mismo expresando cosas que, hombre, una traslación o una trascendencia a lo práctico pues no tienen. Y yo mismo digo, ¿y esto para qué lo acumulo? Seguro que les ha pasado a ustedes en infinidad de ocasiones. ¿Y esto yo por qué lo sé? Si es que esto tampoco tiene ningún uso. Bien, pues error. Porque un grano no hace granero, si me permiten el refrán, pero ayuda al compañero. Y esto es el lenguaje, en definitiva. Todo input tiene una relación directa con otro. Y pueden no versar sobre lo mismo, pero lo que sí es cierto es que nos configura una mente poliédrica, amplia o ancha de miras, que se acerca a la realidad de forma más fecunda. Sí, más fecunda. Lo expresaré de esa manera, con esta expresión. Por lo tanto, vamos a desarrollar el lenguaje en nuestra oficina, en nuestro taller. Somos profesionales liberales en nuestro despacho, allí donde nos corresponda. Miren, les diré una cosa, o les pondré un ejemplo práctico. Yo desarrollo mi actividad profesional desde una perspectiva socioeconómica en el ámbito primario, agricultura y ganadería. Bien, bueno, ¿y este hombre por qué nos dice esto? Bien, porque conozco una veterinaria que es una excepcional profesional, lo afirmo categóricamente. Tiene una capacidad de diagnosis, viendo cómo andan los animales, es una forma de decirlo, o sea, no le hace falta mucho más, pero tiene un gran problema. No es capaz de tranquilizar a los ganaderos a los que asiste, tutela, porque su lenguaje es imperativo y reducido. Tienes que hacer esto. Y a la pregunta ¿por qué? Bueno, pues porque es que yo soy la veterinaria. Ya, pero tu interlocutor deberá entender la bondad de lo que le prescribes y la utilidad de esa prescripción. ¿Y qué generará esa capacidad de lenguaje? Confianza. Y establecerá unas relaciones profesionales, en este caso de sanidad animal, pero profesionales, mucho más tranquilas. Nos podemos encontrar, también puse un ejemplo similar ya en el ámbito de la docencia, ¿no? Puedes tener una gran formación, un gran conocimiento, una gran capacidad intelectual, pero si no eres capaz de transmitir tu conocimiento como docente, o en este caso, como decía, como facultativo veterinario, no consigues establecer o marcar pautas relacionales que creen
confianza, complicidad también, en el buen sentido, y por lo tanto una finalización productiva, si hablamos del primario, o formativa, si hablamos de la educación, adecuada. Bueno, ese es el tema. No quisiera en ningún momento que ustedes piensen que este ponente mantiene de forma numantina que el lenguaje lo cura todo, como un bálsamo de Fierabras, como se decía en el Quijote. No hay fórmulas mágicas. Pero lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que el lenguaje, lo he dicho hace un momento, nos hace más libres. Más libres no para huir hacia ningún sitio, sino muy al contrario, para actuar de forma libre, consciente y colaborante con nuestro entorno, con nuestros iguales. Y cuando digo iguales, abro otra vía de desarrollo argumentativa, y es que nadie es igual si no habla igual. No estoy hablando de acentos, ni de variables dialectales. No. Hablar igual, en palabras, o tal como intento plantearlo, significa disponer de la misma capacidad comunicativa. No todos vamos a tener el mismo léxico, porque todos tenemos intereses. Hombre, es que a mí me gusta la mecánica. Bueno, pero usted crecerá en el léxico mecánico. No, es que a mí me gusta la filosofía. Bueno, pues está usted ahí con Platón y con Sócrates y mire usted, y también anda con Nietzsche un poco tal. Pues, oiga, usted avance por ahí, si no pasa nada. A mí me gusta la literatura técnica. ¿Cuál? Pues lo que tiene que ver con la medicina. A mí eso me gusta. No soy médico, pero me gusta. Perfecto. Siga usted por ahí. No coincidiremos luego en las conversaciones, porque usted de alguna manera se habrá formado libremente, conscientemente, en un aspecto que le resulta atractivo. Pero cuando alguien hace eso, cuando hacemos algo así, pondremos en común conocimientos que para nosotros son importantes, o nos apasionan, para otros no, pero posiblemente despertemos otros intereses. ¿Y este tío por qué se interesa por esto? Vete a saber si esto tiene su aquel. Y nos comunicamos. Nuestra secretaria esta mañana, a raíz de una reflexión que hemos establecido, no con ella circunstancialmente en este caso era espectadora. Estamos hablando ahora de trabajo, es un caso concreto. Se ha generado una discusión sobre la actitud de un colectivo que son usuarios de nuestro servicio y demás. Y de repente la muchacha, que tiene solo 26 años, no es ni mucho ni poco, simplemente que es joven, se nos ha quedado mirando, éramos dos personas, se nos ha quedado mirando y ha dicho: onda, pues si esto lo habláis aquí, en el despacho, cuando estoy por ahí, ¿qué habláis? Claro, yo me he reído. No jocosamente, o sea, con todo el cariño, porque además es una profesional impresionante. He dicho, pues ni te lo imaginas. Es que estas conversaciones que tenemos aquí no son fruto del trabajo. Vienen de los intereses que Ana y yo tenemos. O yo y Ana, es igual. Ahí está el tema. Bueno, el tema no, ahí está la realidad que tenemos que atender. Por lo tanto, somos pobres y hay que enriquecerse. Y no estamos hablando de aumentar nuestra cuenta bancaria en cualquiera de las entidades que rescatamos entre todos, no. Estamos hablando de incrementar nuestro patrimonio lingüístico. Aumentar nuestras herramientas comunicativas. Si lo hacemos, seremos una sociedad más capaz. Claro, si ustedes esperan de este curso que este ponente les plantee reglas mnemotécnicas para enfrentarse a situaciones de conflicto en la empresa o de competencia interna, pues hombre, sí, hablaremos de eso. Y es cierto que hay fórmulas en las que nosotros podemos posicionarlos a través del lenguaje, es verdad. Pero no se equivoquen, este curso también es muy adecuado para aquellos, también lo dije en la cápsula anterior, si luego ustedes van visualizando verán que voy repitiendo cosas, porque creo que, bueno, como vamos arrastrando las otras clases, es inevitable hacer referencias. ¿Qué pasa con alguien que quiere dirigir una empresa? Pues tendrá que hacer lo mismo.
Tendrá que acercar posiciones, facilitar comunicación, porque nos guste o no nos guste, el mercado está cambiando. Si hablamos de empresas, si hablamos de profesión, el mercado está cambiando. Todo va a ser precio al final, también lo dije en la anterior cápsula, no tendremos que establecer otro tipo de servicios. Y aquí también me paro, porque muchos de los que asistan o están asistiendo a este curso convendrán conmigo que comunicarse con el mercado, con eso que llamamos proveedores, empresas de servicio, profesionales, se hace cada vez más difícil. Otro ejemplo práctico y que me afecta personalmente. Llevo la intemerata de 3 meses intentando cambiar una potencia eléctrica de un contrato de una empresa. Bueno, lo voy a decir. Miren ustedes, si no lo digo por los asistentes, sino si estas empresas se sienten ofendidas, pues ya me lo comunicarán formalmente y responderé oportunamente. Mi contrato eléctrico está con Endesa, pero la distribuidora de la zona se llama Iberdrola. Bueno, es increíble. Es imposible hablar con alguien personalmente. Y ahora quiero ser entendido. Cuando conseguí un teléfono de contacto, me atendió una señorita de forma muy amable, vaya por delante, a la que no entendía. Es un servicio de call, un call center en inglés, o sea, un centro de comunicación. Y bueno, la señorita era muy amable, pero hablaba una variable del castellano, pues mire usted, que me costaba horrores. No es normal. No por el trabajo de la muchacha, que fue muy amable y de alguna manera, en la última fase de este conflicto, si se puede llamar así, supo atender. Pero la comunicación se convirtió en algo imposible. Y cuando llegué a tener comunicación, nuestra capacidad comunicativa entre individuos era reducida. Bien. Este curso también es para personas que dirigen o tienen responsabilidad dentro de la empresa o son propietarios. Hay que facilitar también la comunicación. Porque si al final, en un proceso comunicativo de ámbito comercial, productivo, todo se basa en el precio final, es decir, en ser competitivos, en eso que se llama el hecho de comprar, mucho futuro las empresas no tienen. O no deberían tenerlo, si se me permite opinar así. Volvamos atrás, lo llevo diciendo, o lo he dicho varias veces, volvamos atrás para avanzar. ¿O no nos gustaría a todos ser mejor tratados cuando nos dirigimos a una entidad pública, a una empresa de servicios, a una tienda? El lenguaje es el preámbulo del conocimiento. ¿Cuánto no más es agradable acercarse a un establecimiento comercial, una tienda, lo que sea una zapatería, no lo sé, una perfumería, el caso que ustedes quieran? Si el proceso educativo en el hogar, pero que ahí se incide con la lectura, con el acercamiento a la grafía, letra y luego al fonema, y luego en la formación, es eso que llamamos la escolarización, ofreciésemos una continuidad en el conocimiento del lenguaje, cuando fuésemos una tienda, cuando también lo puse como ejemplo en la cápsula anterior, y yo dije, este sombrero, a mí me gustan los sombreros, vaya por delante, por eso pongo como ejemplo los sombreros. O sea, este sombrero, ¿qué tal? Es muy bonito. Sí, pero es que eso ya lo he visto, por eso te estoy preguntando por este sombrero y no por otro. Sino, ¿me puedes decir algo más? Y no es menester que la dependienta o el dependiente sepa que está hecho de un cachemir no sé qué o de una hoja de palma trenzada con detalle. No, mire usted, si no le pido eso, pero si dice, mire, esto es de fibra vegetal. Yo no sé mucho más, pero se ha dado cuenta qué bien trenzado está y además es que le queda bien, es muy bonito. Esto es lenguaje en el ámbito laboral. No es lo mismo, no sé, que un fontanero se acerque a otro oficio que esté en una instalación, sea una vivienda, un taller, lo que sea, y se acerque a otro y diga,
Me tienes, perdón, señores, señoras, voy a utilizar una expresión malsonante, pero bueno, este uso común. Me tienes hasta los cojones a otro. ¿Eso qué es? Eso es el preámbulo del conflicto. Si el industrial que se ve no agredido, sino entorpecido en su marcha y tal, se acerca y le dice, oye, mira, vamos a ver cómo organizamos esto. ¿Tú en qué fase vas a empezar? ¿Vas a pasar ahora cable? Si es electricista, por ejemplo. Es que yo tengo ahora que taladrar para pasar una derivada de tubo y tal. Mira, es que todas esas cosas son muy importantes. Y eso es lenguaje en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Pero claro, no se trabaja en el momento que aparece el conflicto. Uy, voy a pensar qué palabras adecuadas podría decir en este momento para evitar un conflicto. No, tenemos que empezar antes. Traer la merienda de casa. Y de esto va este curso. Va de que entendamos de que tenemos que irnos un poquito para atrás, reposar, entender que si no hablamos bien, si no transmitimos de forma adecuada, somos manipulables. Porque a la no respuesta, la imposición. Y la verticalidad es lo que está sucediendo en esta sociedad en este momento. Bueno, sucediendo, no, la estamos sufriendo. Y además con grado, con muy buen, de buen gusto. O sea, no nos revoltamos, no generamos ninguna tensión. Porque también, como dije en la cápsula anterior, si no pensamos y nos dan el pensamiento masticado, pues la verdad estamos más tranquilos. Pero también estamos más indefensos. Pero también estamos más indefensos. De esto va este curso y hoy tocaba incidir de nuevo, lo dije también en la cápsula anterior, en la lectura. Por favor, ustedes van a hacer un periplo en este curso. Hablaremos, evidentemente, de... miren, además es que es muy curioso, ¿no? O sea, yo cojo el planteamiento del curso y hay tres temas, ¿no?, que tienen que ver... o que se basan en el lenguaje como vehículo de pensamiento. Pero es que luego nos vamos a poner en cuál es la importancia de la comunicación en el ámbito laboral. Y son nada más y nada menos que seis cápsulas que tendrán contenido. No se preocupen y además será apasionante, bueno, o así, lo entiendo yo. Y luego por último serán tres que son el lenguaje inclusivo en la empresa. Perfecto. Ya les adelanto que en el final la afirmación categórica será el lenguaje inclusivo en la empresa es imprescindible, no ha de negarse, porque lo que es demostrable no es opinable, pero sí que es cierto que eso no es un recurso, es una finalización de un proceso formativo o de conocimiento. Entonces, bueno, para hacer incluso eso que denominamos, conseguir eso que denominamos lenguaje inclusivo, tendremos que tener lenguaje, porque es que si no, no podremos hacer ninguna variable sobre el mismo. Así que, llegado ya a... Bueno, observo ahora por la hora que llegamos a una hora de ponencia o de cápsula. Me despediré de ustedes hasta el próximo miércoles, rogándoles que hagan un ejercicio práctico. Es muy sencillo, ¿eh? O sea, esto que se hace a veces en clase, bueno, para mañana, bueno, pues no sé, para mañana no, pero hoy es viernes, mañana empieza el fin de semana. Hagan ustedes una cosa, piensen en qué les gustaría leer, una novela gráfica, un cómic sencillo, igual, no importa, y cómprenselo. Hagan un acto social de eso, salgan con su familia, con su pareja, no sé, con sus amigos, compren un libro, compren un cómic, compren una novela gráfica, cómprense el periódico. Y como parte de este curso, incorporen el hecho lector. Y pregúntense cuando lean cuántas palabras entienden, son capaces de transmitir y cuáles les sorprenden y o no entienden. Ahí empezaremos a ganar la batalla. Y bien, por mi parte nada más, desearles un buen fin de semana, disfrútenlo en la medida que sea posible
Y nada, otra vez agradecer su asistencia y las futuras visualizaciones de esta ponencia. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Bien, Josep, pues paramos la grabación y continuamos con las preguntas y las sugerencias y bueno, lo que surja ahora hasta el final. Detener grabación.